Qué gozo me da escuchar ese himno, hermanos, y cantarlos juntos. Qué gozo es esa esperanza que el Señor nos ha dado, que un día estaremos todos reunidos en su presencia, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Damos gracias a Dios que nos permite esta mañana estar reunidos en su nombre y que nos permite escuchar su palabra. Quiero que roguemos al Señor para que esta mañana Él nos hable, que podamos entender su palabra y ponerla por obra. Padre, le damos muchas gracias por sus bendiciones, por su amor. Gracias, Padre, porque nos has colmado, Señor, de misericordia, de amor. Eres fiel, Señor, para con nosotros. Le alabamos, Señor. Nos humillamos delante de usted reconociendo que usted es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. Le adoramos, Señor, con nuestros labios, con nuestros pensamientos, con nuestra mente, Señor. Padre, le damos toda la honra, toda la gloria. En esta mañana pedimos su favor, que nos ayude, Padre, a entender su palabra, nos dé sabiduría, ilumine, Señor, nuestras mentes. Le damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy usted nos ha estado haciendo la obra en nosotros, ha estado trabajando en nosotros. Le doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy usted ha estado, nos ha guardado. Padre, pongo la vida de mis hermanos en sus manos. Ayúdenos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana seguiremos hablando sobre el libro de los Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 2 y estaremos exponiendo del verso 17 al verso 20. Este sermón le he dado el título de La corona de la vida eterna. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 17 al 20 leemos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Quiero recordarles, hermanos, la situación por la cual Pablo no se encontraba en Tesalonicenses. Recordemos la salida tan apresurada que tuvo el apóstol. En el libro de los Hechos, verso 17, del 1 al 10, nos relata cuando Pablo, acompañado de Silas y Timoteo, llegan a Tesalónica a anunciar el Evangelio. Nos dice la Escritura que muchos de los griegos habían creído el Evangelio, mujeres nobles y algunos judíos. Pero había un grupo de judíos celosos, pues que trataban de callar, de encarcelar al apóstol Pablo. Hechos 17 nos dice que estos hombres judíos juntaron a un grupo de hombres ociosos, a un grupo de hombres malos, y hicieron una turba en la ciudad y asaltaron la casa de un hombre que se había convertido llamado Jasón. Asaltaron esta casa en busca del apóstol Pablo, de Timoteo y de Silas, pero al no encontrarlos, tomaron al hermano Jasón y a un grupo de cristianos más que estaban reunidos. Y estos hombres judíos gritaban en la ciudad: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús.
y alborotaron al pueblo. Por lo tanto, las autoridades se enteraron y oyendo estas cosas llegaron a un acuerdo con Jasón de dejarlo libre por medio de una fianza. Una vez que Jasón y ese grupo de hermanos salieron de allí, inmediatamente avisaron al apóstol Pablo y lo enviaron hacia Berea. Lo enviaron porque estaba siendo perseguidos. Es ahí donde el apóstol Pablo les dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Su salida no fue por motivos que ya haya culminado con la fe de los tesalonicenses, sino que su salida fue a causa de estos hombres, fue por causa mayor, porque estos hombres estaban siendo perseguidos, estos hombres que impiden que la palabra de Dios sea predicada. Qué golpe tan fuerte, como lo hablábamos el mes pasado, qué golpe tan fuerte fue para el apóstol Pablo dejar huérfano a estos pequeños hijos espirituales que comenzaban a crecer en la fe. Su amor por ellos era tan grande como el amor de una nodriza que cuida a sus propios hijos. Su amor era tan grande para con ellos como un padre responsable en guiar a sus hijos por el buen camino. Pero en ese momento Pablo se encontraba separado de ellos. Estaba lejos de ellos, escribiendo con tanto amor. Pablo necesitaba saber qué estaba ocurriendo en sus vidas, cómo estaban creciendo en la fe. Necesitaba ansiosamente informarse de su situación en todos los sentidos. Recordemos que los tesalonicenses también estaban siendo perseguidos por su misma nación, por los mismos griegos. Los tesalonicenses se habían convertido de sus dioses, tanto tiempo tenían ídolos, y ahora que viene Pablo y les anuncia el evangelio, se convierten al Dios vivo y verdadero. Estaban siendo perseguidos por sus mismas familias. Pablo necesitaba saber cómo se encontraban. Recordemos que también Pablo escuchaba los frutos que estaban teniendo los tesalonicenses, pero no era la misma al escuchar. Pablo necesitaba estar presente y completar la obra que había comenzado en ellos. También el verso 3, el motivo por el cual ansiosamente Pablo necesitaba estar entre ellos, es que él tenía temor que viniera el tentador y quitara la semilla que él había sembrado en sus corazones, el evangelio. Tenía ese temor también Pablo. Por lo tanto, Pablo les hace saber que anhela tanto verlos y estar entre ellos para seguir enseñándoles, exhortando y animando. Era un gran deseo que les expresa que a pesar de la distancia, a pesar de la separación física, él les recuerda constantemente: mi corazón está cerca de ustedes, que de noche y de día hago oración a favor de ustedes, que de noche y de día hago oración a Dios poderoso que les guarde, que les cuide. Mi corazón está cerca de ustedes, tesalonicenses, a pesar que físicamente estamos tan lejos. Notemos también que en el verso 17, el apóstol Pablo tiene la esperanza de verles dentro de muy poco tiempo. Separados de vosotros por un poco de tiempo, dice el apóstol Pablo. Podrían haber pasado muchas cosas en ese transcurso que el apóstol Pablo escribe esta carta, hermanos. El momento que Pablo sale de Tesalónica, se dirige a Berea. De Berea viaja a Atenas y de Atenas viaja a Corintio, donde en Corinto es donde escribe esta carta. Pudieron haber pasado muchas cosas. Pudo Pablo ser encarcelado y no permitirle enviar cartas. Pudo aún en ese proceso, simulando, Pablo pudo haber muerto, pero él tuvo la esperanza de verle dentro de muy poco tiempo. Y eso me hace pensar, hermanos, que Pablo confiaba que volvería a ver a los tesalonicenses, ya sea en esta tierra o en aquel momento cuando Cristo reúna a su iglesia.
Pablo se había dispuesto a ir muchas veces a buscar a los tesalonicenses y a estar entre ellos. Pero dice la Escritura en el verso 18 que quiso ir tantas veces, una tras otra vez, pero Satanás lo estorbó. Satanás estorbó en que Pablo pudiese viajar a Tesalónica. No conocemos los hechos que se dieron a cabo o de qué manera Satanás estorbó en ese momento. Lo que sabemos, hermanos, es que Satanás siempre buscará destruir la iglesia de Cristo. Siempre buscará hacer de tropiezo para afectar el ministerio. Siempre será de tropiezo para afectar el avance de la iglesia de Cristo. Los estudiosos de la Escritura dicen que posiblemente Satanás estorbó, influenciando a los judíos en que si Pablo y sus colaboradores volvieran a Tesalónica, que la fianza que se había tenido con Jasón sea anulada. Por lo tanto, iban a arrestar a Pablo, a sus colaboradores, e iban a empezar los judíos y el gobierno a perseguir a los tesalonicenses. Y posiblemente Pablo se detuvo en ese momento para ir a visitarlos y generarles problemas. No lo sabemos cuál fue el motivo, pero sí sabemos, hermanos, que el enemigo siempre buscará maquinaciones para afectar el ministerio, para afectar la obra de Dios. Y vemos algunos ejemplos en la Escritura, cómo el enemigo se ha desempeñado en querer destruir, en querer ser de tropiezo, en querer alejar al ministro de Dios. Vemos el ejemplo en Hechos, capítulo 5, del 1 al 10. Todos hemos escuchado esta historia acerca de Ananías y Zafira. Estos hombres, la iglesia con el apóstol Pedro se habían propuesto a vender sus terrenos, sus herencias, con el fin de apoyar a la iglesia. Entonces estos hombres vendieron una heredad, la dieron a un precio, pero dice la Escritura que estos hombres, pues de que le habían pagado el precio de su terreno, por lo cual ellos agarraron una parte y la echaron en sus bolsillos e hicieron como si hubieran dado todo el dinero. Y es allí donde Pedro lo confronta y le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajases el precio de la heredad reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos cómo el enemigo, hermanos, buscará siempre afectar a la iglesia de Cristo, susurrando, dando sus mentiras al creyente, metiendo su cuchara para hacer de tropiezo. Y esto es algo serio, por el asunto que es una realidad también. Es una lucha que tenemos, como el pastor predicaba semanas antes de Santiago. No es para que nosotros en todos los aspectos también estemos viendo que las cosas que nos pasan mal es por el diablo. No, nos luchamos con nuestra misma carne, con nuestras mismas concupiscencias, pero es una realidad también que el enemigo hace maquinaciones para hacer caer al creyente. Dice la Escritura, porque el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Tenemos otro ejemplo. Cuando el apóstol Pablo da los requisitos referente al ministro, al anciano, le dice a Timoteo: aquel que quiera ser obispo tiene que ser un hombre irreprensible, tiene que ser marido de una sola mujer, y da esos requisitos hasta que llega uno de ellos y le dice: el ministro no debe de ser un neófito, alguien que no conoce, alguien que no sabe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También le dice: también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Cuando hay una persona que quiere ser un ministro, en este caso tomando como ejemplo esta enseñanza que da Pablo a Timoteo,
Un ministro debe de ser una persona estudiosa en la palabra, debe buscar la palabra, debe conocer a Dios, porque si es un neófito que no conoce a Dios, en cualquier momento dice que el enemigo puede venir y envanecerlo. También dice que debe de tener un buen testimonio, por lo cual debe de conducirse en la palabra de Dios, guardando los mandamientos. No vaya a ser que caiga en descrédito y en lazo del diablo, de poder ser engañado por el enemigo. Y vemos que esto es algo serio, hermanos. Cómo Satanás se ha desempeñado para atacar el ministerio, como lo vemos en este ejemplo en el apóstol Pablo, como lo vemos en el Antiguo Testamento con Job, y cómo lo vemos obrando para tratar, para buscar desviar al ministro de la obra del Señor. Pero tengamos esto en claro: a pesar de que el adversario querrá destruir la iglesia de Cristo, él no tiene parte ni suerte sobre ella. Jesús le dijo a Pedro: y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Aun cuando el diablo pretende cortar astutamente el camino, hermanos, aun cuando el diablo pretende estorbar, deteniendo el avance aparentemente, el propósito de Dios jamás fracasa. El propósito de nuestro Dios jamás fracasa. Satanás puede detenernos, Satanás puede acorralarnos, puede hacernos tropezar, impidiéndonos realizar lo que por el momento a nosotros nos parece que es lo mejor. Pero los caminos de Dios son siempre superiores a los nuestros. Y lo vemos en este ejemplo. A pesar de que Pablo expresaba que muchas veces quiso ir a Tesalónica, fue estorbado por el enemigo. Y tal vez en ese momento Satanás pudo decir: tuve la victoria al separar a Pablo y dejar a huérfanos a los tesalonicenses. Pues los tesalonicenses estaban siendo perseguidos, por lo tanto de esa manera me iba a aprovechar para que reprocharan contra Pablo y decir que nos había abandonado. Pero no fue así. A pesar de que cuando Satanás pudo haber pensado que él tenía la victoria, no fue así. Los propósitos del Señor son aún más grandes. Porque si Satanás no hubiese estorbado en esa ocasión, tal vez en esta mañana no estuviésemos exponiendo de esta carta. Tal vez esta mañana no estuviésemos hablando de ello, porque si Satanás no hubiese estorbado a Pablo, él hubiera ido allí y hubiera completado la obra. Pero esta carta fue motivo por esa separación que hubo en ese tiempo. A pesar que el enemigo buscara apagar nuestro ánimo o desanimarnos, hermanos, nosotros debemos permanecer firmes en el Señor. Y Pablo les dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, les dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que un día Dios le iba a pedir cuentas de lo que había hecho. Y Pablo podrá estar orgulloso en aquel momento cuando esté delante de la presencia de Dios. Podrá estar orgulloso por la obra que Dios le permitió hacer en los tesalonicenses. Al declararles: ustedes son mi corona, ustedes son mi recompensa cuando Cristo venga. Pablo no se jactaba en lo hoy, se jactaba en lo que había logrado. Pablo se sentía y se gloriaba en Cristo en aquel día que Cristo viniera y pidiese cuentas. Y quiero hablarles, hermanos, acerca de la corona de la vida eterna que gana el creyente, que tiene la recompensa el creyente. En diferentes ocasiones el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Santiago, hablan acerca de la recompensa que tendrá el creyente cuando se encuentre enfrente a su Señor. Y hablan de la corona de la vida eterna. Y quiero comenzar con 1 Corintios 9:24, que da el mayor ejemplo el apóstol Pablo para poder entender esto. El apóstol Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 9, verso 24.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo pone de ejemplo este hecho acerca de los Juegos Olímpicos que llevaban a cabo los griegos. Pablo estaba familiarizado al ver esto, por lo tanto pone como ejemplo la vida cristiana también como una carrera. Estos hombres que se preparan para ir, se preparan sus cuerpos, sus mentes, para ir a correr esa carrera con el fin de tener la victoria y ganar la victoria, lo cual su recompensa es una corona, una guirnalda o una diadema de hojas verdes que se daba al ganador de la carrera. ¿Qué tenemos de enseñanza en esto, hermanos? Uno como creyente, Pablo nos está diciendo aquí, uno como creyente necesitamos esforzarnos aún más por las cosas eternas. Como un hombre terrenal se prepara constantemente, prepara su cuerpo en condición, en resistencia, en fuerza, para correr y ganar esa victoria. ¿Cuánto más nosotros como creyentes debemos de buscar agradar a nuestro Señor, buscar prepararnos para correr puestos los ojos en Cristo y obtener esa corona de la vida eterna? Necesitamos esforzarnos aún más por las cosas eternas. Necesitamos hacer tesoros en el cielo, tesoros en el cielo, obrar en nuestras vidas para hacer tesoros en el cielo. El dominio propio es crucial para ganar la victoria. Como estos hombres se esfuerzan, dice Pablo que ellos se esfuerzan, ellos se tienen que levantar temprano para correr, para ejercitarse, ponen en servidumbre su cuerpo, se abstienen en comer alimentos que puede afectar para esa carrera. ¿Cuánto más nosotros debemos esforzarnos?, dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros debemos esforzarnos y correr la carrera cristiana, correr la carrera por Cristo? Pablo se refiere aquí cuando dice que pone su cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando en el mismo contexto de estos Juegos Olímpicos, de una persona que se prepara, un competidor que no cumpliera los requisitos básicos de entrenamiento, no podía participar en absoluto, mucho menos tener oportunidad para ganar. Alguien que no se prepara, alguien que no se alista, hablando de estos mismos Juegos, alguien de estos mismos Juegos Olímpicos, alguien que no se prepara sus condiciones físicas, no entrena, no cuida su alimentación, no tiene oportunidad para ganar. ¿Qué podríamos pensar nosotros? El creer que el Evangelio nos fue dado por la obra de Cristo, ¿por qué podríamos nosotros llegar a pensar que la vida cristiana solamente es considerada venir a la iglesia o no trabajar para el Señor? ¿Qué posibilidades tendríamos nosotros de ganar la corona de vida cuando no nos esforzamos y no ponemos nuestro cuerpo en servidumbre para el Señor? En no abstenernos de cosas carnales, en no abstenernos en cosas mundanas. ¿Qué oportunidades tendríamos para ganar la corona de la vida eterna? Si ponemos como ejemplo, y muchas veces nos esforzamos y vemos a esos hombres que se esfuerzan constantemente, ¿cuánto más nosotros como creyentes debemos esforzarnos para el servicio de nuestro Señor, que es aún más importante? Estos hombres tenían la recompensa de ganar una guirnalda que más adelante iba a aparecer, una guirnalda, una corona corruptible. Pero la recompensa del creyente que se esfuerza constantemente es una corona incorruptible, que no va a perecer jamás.
es una heredad, que es la vida eterna. ¿Por qué podríamos pensar de esa manera, hermanos? De no esforzarnos, de no trabajar para el Señor, si esa recompensa es aún más grande que hacer tesoros aquí en la tierra. Corramos por esa corona incorruptible. También Pablo enseña a Timoteo la corona de justicia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice el apóstol Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo consideró su vida completa porque habría logrado por medio del Señor lo que Dios le había llamado a hacer como soldado. En Corintios vemos cómo Pablo pone el ejemplo de un corredor. Ahora Pablo habla acerca de que he peleado la buena batalla ahora como un militar, como alguien disciplinado, como alguien que peleó contra el pecado y luchó día tras día, corrió la carrera y que ha guardado la fe. Los creyentes, hermanos, recibimos la justicia imputada de Cristo en el momento que nos arrepentimos y pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús. Nos dio a su Espíritu Santo, lo cual el Espíritu Santo obra en el creyente esa justicia práctica que es la santificación. Por lo tanto, en el transcurso de nuestra vida terrenal, tenemos lucha contra el pecado constantemente todos los días. Pero esa lucha terminará, hermanos, cuando muramos o cuando Cristo venga. Pero esa justicia perfeccionada será imputada a nosotros, que es la glorificación, que seremos glorificados en aquel momento. Y aquellos que esperan, aquellos que se esfuerzan, aquellos que pelean la buena batalla, aquellos que corren la vida cristiana, aquellos que guardan la fe, aquellos que esperan al Señor, para ellos también está reservada esta corona de justicia. 1 Pedro 5, 1 al 4 también habla de la corona incorruptible. Y él está hablando a los pastores. Ruego a los ancianos, dice Pedro, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, siendo siempre ejemplos a la grey. Y dice Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Hermanos, la esperanza de la resurrección hace que todos los esfuerzos y sacrificios en la obra del Señor valgan la pena. Ninguna obra hecha en su nombre es desperdiciada a la luz de la gloria y la recompensa eterna. Ministro, pastor, ministro que te esfuerzas en predicar el Evangelio, que se ve el esfuerzo que hay en dedicar el tiempo, en apartar en el estudio, en oración al Señor. Todo ese esfuerzo que se lleva a cabo, hermanos, cobra ánimo, porque no es en vano. El trabajo que se lleva por la iglesia de Cristo no es en vano. Cobra ánimo, y cobramos ánimo al pensar cuando Cristo venga que seremos recompensados por Él. Si esperamos recibir recompensa de los hombres, terminaremos tristes, con ansiedad, tratando de agradar a los hombres. Pero nuestra recompensa viene del Señor Jesús cuando se presente el príncipe de los pastores y dará la corona incorruptible. Cobremos ánimo, hermanos. Cobremos ánimo, que el trabajo que se hace para el Señor
no es en vano. Él pagará, Él ve el sacrificio, el Señor ve el sacrificio que nosotros hacemos por Él y de Él viene la recompensa. De Él vendrá la recompensa y dará la corona incorruptible de gloria. En Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10 habla acerca de la corona de vida que celebra la victoria de la salvación sobre la muerte. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No sé si pudieron notar, hermanos, que en todos los casos cuando nos habla acerca de las coronas, se ve cómo el creyente tiene que poner su fe, cómo el creyente tiene que poner su fe en obra, en esfuércense. La mayoría sean fieles, corran la carrera, sean disciplinados, entréguense al Señor, resistan la tentación, huyan, manténganse en obediencia al Señor. Vemos en todos esos casos cómo Dios nos demanda que pongamos nuestra fe por obra, de esforzarnos cada día, de resistir la tentación, de ser fiel al Señor, hermanos. Y es donde Pablo les dice: ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo. El apóstol Pablo se gloriaba en el Señor por la vida de los tesalonicenses. En aquel día, cuando el Señor Jesús le pida cuentas al apóstol Pablo, él se gloriará por el trabajo que Dios le permitió hacer en ellos. Debemos de trabajar para el Señor, hermanos, con ánimo y con esfuerzo. Esta carrera de la vida cristiana, nadie dijo que era fácil. Tenemos muchos enemigos en nuestra contra. Tenemos a Satanás, sus servidores. Tenemos a una humanidad caída. Tenemos a nuestra propia carne que luchamos constantemente. El camino tiene subidas, tiene bajadas, como el libro del progreso del peregrino. Tiene lodo que tenemos que atravesar. Pero recordemos que no estamos solos. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que nos ayude y nos guíe. Y nos ha dado una esperanza viva. Y Él dice en su palabra que debemos mantenernos fiel a Él hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de la vida eterna. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Padre, Señor, le agradezco, Padre, por que hasta el día de hoy, Señor, usted ha mostrado misericordia, Señor, para con nosotros. Señor, reconocemos que necesitamos. Reconozco, Señor, que necesito esforzarme más, Padre, para agradarle, Señor, a usted. Sé mi Dios y pido perdón, Padre, porque me he enfocado más en las cosas terrenales, queriendo, Señor, satisfacerme de cosas terrenales. Y he olvidado las cosas eternas, las cosas que en realidad importan. Reconozco, Señor, que me he propuesto orar, que me he propuesto leer su palabra, que me he propuesto, Señor, usar los medios de gracia que usted nos da, pero constantemente, Señor, a causa de la pereza, a causa de los afanes, he, Señor, dejado de hacerlo y pido perdón por ello, Padre. Señor, usted me dice en su palabra que debo
de esforzarme, que debo de correr la carrera, Señor, en disciplina, que debo, Señor, ser fiel a usted. Y ruego, Padre, que nos ayude a ser fiel a usted, a trabajar para usted, a lo que usted nos ha mandado, a predicar el Evangelio, Señor. Vemos a estos hombres de la Escritura, Señor, y eran hombres tal y como nosotros, que no tenían superpoderes, pero que se mantenían fieles a usted, a su palabra, que se abstenían, Señor, de agradar a la carne y que buscaban primeramente agradarle a usted. Señor, ayúdenos, Padre. Ayúdenos, Señor, a compartir el Evangelio, a poner nuestra fe por obras. No ser, Señor, como esa parábola, Padre, de que usted nos ha dado dones y talentos y retenerlos solamente, sino ayúdenos, Señor, a ir, Padre, y poner por obra nuestra fe. Padre, se lo rogamos, Señor, y pedimos perdón que si hasta este momento hemos descuidado todo ello, Padre, nos perdone y nos ayude. Padre, que pongamos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, que pongamos los ojos en Cristo y ver la meta, Señor, ver la meta que nos espera, y que trabajemos para usted, Señor, lo que usted no nos dé de vida en esta tierra, y que nuestra vida, Señor, sea que el día que usted nos pida cuentas, en aquel día podamos nosotros estar orgullosos y confiados y gloriarnos en usted. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.